pues muy buenas tardes a todos en este segundo pandémico año. Ya llevamos 2 añitos de fiestas y algarabías, aunque según parece ya dentro de poco vamos a ser todos daneses, con lo cual no habrá restricciones absolutamente para nada. Bien, pero bien, bueno, bien. Nunca se sabe si sobrevivimos, que parece que íbamos a colapsar. Los romanos de pandemias, alguna que otra hasta tuvieron. Una cosa que era la peste, ¿no? Y Por cosas ejemplo, así. Sí, pobrecitos. Estabas veniendo de China, por cierto. Sí, al final siempre resulta. Mi hijo, de hecho, se empezó a aprender lo de la peste y se sabía lo de las pulgas, los genoveses, la de época medieval. Está muy bien enseñadito, sí. Paco ha vuelto a escribir un libro de romanos. Bueno, sobre romanos. Como podéis ver, solamente es el cuarto. De hecho, el más divertido que tiene, aunque no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en la librería, es el de terraplanismo y nacionalismo. Que no es de romanos. Que no es de romanos, y fue un día que se levantó por la mañana y dijo, me cachis en 10, tengo que escribir, y desde luego le salió divertidísimo, no, todavía mejor. Pero claro, él se ha aficionado a los romanos. Entonces la primera pregunta lógica y evidente, además de presentaros a Paco, que supongo que todos los conoceréis, Paco el Romano, también conocido como Paco Álvarez, que escribe cosas de romanos, por si no os habéis dado cuenta. Entonces estamos locos estos romanos, tenemos romanos de aquí, somos romanos y ahora tenemos mitomorfosis. Pero la primera pregunta obligatoria es, hijo, ¿y por qué no samuráis? ¿Por qué los romanos? Ya, es verdad. ¿Eso? O sea, porque hoy estaba escuchando en el Ojo Crítico sobre Tintín. O sea, me regalaban mi primer Tintín y tal. ¿Tú qué pasa? ¿De pequeñito leías Asterix? No, pues también soy muy de Tintín, ¿eh? Tengo todos los Tintines y en tapa de tela. O sea que... Me falta el último nuevo, que no le han dejado poner el título de Tintín. Ya te recomendaré. Vale. Bueno, entonces a ti te regalaron un Asterix, sí, los Asterix Alix también. Un Alix. Alix también. Alix también, la Garra Negra y esas cosas, sí. Pero no, la verdad es que no. Yo de pequeño era más de Egipto. ¿Dónde está María? Por ahí. Que su hijo también se disfrazó de faraón el otro día, y eso que es de familia romana de pro. Pero no, yo creo que viene porque al final yo creo que escribimos de nosotros, y ¿no? Cada quien escribe. Entonces yo podía escribir de cosas que me encantan, pues Madrid, España y Roma, y al final yo creo que es un poquito todo lo mismo. Entonces, pues empecemos por el principio, que es Roma, y ya veremos dónde acabamos. Les dijo, en Madrid ponen de Estrapello, que total, el chico parece que escribe bien, y si escribimos de España, entre Esparza y Santa Marta, creo que se apañan los eso, dos claro, también. entonces eso, de tercios imperio ya no puedo escribir, porque es que al final tienes amigos que escriben de todo. Ya está todo copado, claro. Si es que desde luego como son. Entonces, pues de romanos todavía me dejan. Lo de mitomorfosis no tiene nada que ver con Ovidio, ¿no? Un poco. Al principio de cada capítulo, aquellas personas que ya lo están disfrutando y las que lo vayan a disfrutar a partir de ahora, verán que hay una cita de la metamorfosis de Ovidio que no se entiende nada, porque básicamente Ovidio era un cursi cuando no escribía de otras cosas. Cuando escribe de cosmética o de cómo ligar, cojonudo. Pero cuando se pone a escribir de dioses, es insufrible. Y yo espero haber mejorado eso. Pero aún así, y en honor a, he metido una cita de Ovidio al principio, pero he metido al principio de todo una de Platón, que viene muy al caso. A ver. Porque, búsquela usted, por favor. Estamos en ello. Ahí. Aquí está. Una de Platón, que dice... Debemos, pues, según parece, vigilar ante todo a los forjadores de mitos y aceptar los credos por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando no. Y convencer a las madres y ayas para que cuenten a los niños los mitos autorizados, moldeando de este modo sus almas por medio de las fábulas. Quiero decir que los mitos, hay gente que ya me ha oído hablar de este libro, entonces hoy vamos a hablar de una manera un poco distinta, pero... Iremos dando saltos. ¿Sí? Eso, sí. Ya les he advertido de inicio. Vamos a hablar de lo que nos dé la gana, así que tranquilos. Claro. Nada más, como estamos donde estamos, pues oye, hay que hablar de mitos, pero hay que hablar también de guerra y tal. Sí. Entonces, si siempre la gente que me ha oído hablar de este libro y de los mitos sabe que yo siempre digo que, pues eso, que los mitos al principio son las explicaciones de los padres y las madres al porqué del todo, al porqué de las cosas. Porque un niño, cuando le das una razón, se calla. Si le dices no lo sé, pues la has cagado. Y nos sigue pasando. Aguantamos mucho mejor una mentira. ¿Por qué hay que quitarse la mascarilla?
Pues porque estamos arreglando lo de la pandemia. Pero antes ahora tenemos 2.000 casos. Cuando teníamos 900 había que ponérsela porque la pandemia iba mal. Entonces si ahora hay el doble de casos, es que va bien. Bien, pues ya está. Da igual lo que nos digan, el caso es que nos digan algo. Entonces, los mitos originalmente es eso, es la explicación a todo. No sé, ¿por qué cantan los gallos al amanecer? Hay un mito que lo explica. Un mito, el de Marte y Venus, que sabéis que tenían un rollito y entonces pues pasaban la noche juntos y Venus le dijo a un sacerdote que oye, si nos quedamos dormidos, me despiertas antes de que amanezca, porque al amanecer viene mi marido y que no nos pille en esta cuestión. Total, que el sacerdote se quedó dormido. Y entonces, pues, Hefesto, o también conocido como Vulcano, les pilló a Marte y a Venus de aquesta manera, y entonces montó en cólera, bueno, fue un pollo enorme y tal. Y entonces Venus se enfadó ligeramente con el sacerdote y le dijo, pues como no te has despertado al amanecer, a pesar de que me lo habías jurado, a partir de ahora te despertarás todos los amaneceres para avisar a la gente. Y el gallo, desde entonces, todos los amaneceres canta. Qué bonito. Pues los mitos son todos así de bonitos y mucho más. Y todos están aquí. Pero aparte de eso, digamos que el tema de mitomorfosis viene por cómo se hacen los mitos. Esos son unos mitos, ¿no? Los mitos de explicación. Luego están los mitos de los héroes, que son a lo mejor más antropológicos o que se refieren a lo mejor a un antepasado, vaya usted a saber, pero de pronto hay héroes y monstruos. Hay héroes, Teseo, Perseo, Eo, no sé qué, Hércules y tal, que se van por ahí por el mundo y se enfrentan con unos monstruos espantosos. Que si te fijas, dices, joder, qué antiguo es eso. Pues no, eso es más o menos lo mismo que pasa ahora en Marvel, ¿no? O en Disney, que es lo mismo. O sea, son héroes que tienen ciertos poderes y no sé qué, otorgados por los dioses. Incluso hay un dios, ¿no? Uno rubio con... Sí, tenemos a Thor. Sí. Eso. Y que se enfrentan con monstruos. Y a Odín. Odín es un superhéroe también. No, es el padre de Thor, que es un superhéroe. Bueno. Sí. Y tiene muy mala uva, además. Tiene mala uva Odín, no me extraña. Si es que el mal tiempo que te pone ahí arriba. Pero el caso es que, pues si te fijas, los enemigos yo era de Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Y los enemigos de Spider-Man son el hombre de arena, el hombre lagarto, el doctor Octopus. O sea, son monstruos, son monstruos de la naturaleza. Son igual que pueda ser el león de Nimea o yo qué sé, o la medusa górgona. O sea, son bichos malos. Y al final, de esos héroes mitológicos a estos héroes mitocómicos de cómic, no de graciosos, hay un hilo que los une perfectamente.Igual que hay un hilo que une a la liebre de Esopo, que por cierto, las fábulas son una especie de mitos también más utilizados todavía, como dice Platón, para enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque tienen moraleja. Pero yo me acuerdo una conversación así de estas sesudas después de 10 o 12 cañas, de por qué los animales, o sea, por qué no nos choca que los animales en los dibujos animados hablen. Decíamos, joder, estamos acostumbrados a que todos los animales hablan. Bugs Bunny habla, yo qué sé, Yogi habla, Mickey Mouse, y nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Hasta Milú habla, por seguir un poco, aunque no le oyen, o Idefix. Y es porque, claro, en las fábulas los animales hablan, pero es que fábulas llevamos escribiéndolas 5.000 años. Y normalmente son las mismas, o sea, las escriben en Mesopotamia, luego un griego las hace, luego un romano, luego no sé qué, luego un francés, un español, un mexicano. Al menos de las mediterráneas se reproducen una y otra vez. Y claro, si hace 5.000 años que los animales hablan en las fábulas, ¿por qué nos va a chocar que en un dibujo animado hable? Claro, el Correcaminos. Que hay de nuevo, viejo. Es un pobre Correcaminos, que es el único que no habla. Sí, últimamente ya. Últimamente. Joder, ya se ha perdido todo, macho. Pero, ya no solamente sacar cartelitos. Lo del cartel estaba mucho mejor, ¿no? De verdad. Yo creo que con pocas cosas me he reído más que con el Correcaminos.
Pero, en serio, sí, con el coyote, que me encanta. Pues el caso es eso. Entonces, esos animales que hablan, quiere decir que hay algo que une a la liebre de Esopo con Bugs Bunny. Hay un hilo conductor, igual que hay ese hilo conductor entre los héroes y los héroes. Y luego está la tercera clase de mitos, que son las personas que son reales, que han existido realmente, que no salen en una leyenda, no son Aquiles, o eso, no son Perseo y tal, o Edipo, pero que sus hazañas son prácticamente mitológicas, ¿no? Y eso también ocurre desde el principio de la historia. Y normalmente son soldados. No suelen ser generales, suelen ser más... También, Leónidas. También. Pero quiero decir, Leónidas es Leónidas porque estaba con los que estaba. Hombre, porque el soldado tiene que morir, si no, no hay mito. Claro, sí. ¿No? Maratón, por ejemplo, mis hijas les expliqué el otro día por qué, cuál es el origen de la carrera de maratón y por qué tiene que ver el maratón de Nueva York con la batalla de Maratón, en la que un tío salió corriendo a Atenas a decir hemos ganado y plum, se murió. Y esto... y que por cierto es mentira que del sitio de la batalla de Maratón a Atenas haya 42 kilómetros y medio. Esa longitud fue a partir de 1904, porque era la distancia desde el castillo de Windsor hasta no sé dónde, en una Olimpiada de Londres. Pero bueno, lo admitimos como mito, como animal de compañía. El caso es que, pues eso, Maratón, pues es un mito, pero es una realidad. La batalla existió, es histórica, etcétera, etcétera. Los espartanos, quizás su forma de gobierno fuera un poco un mito, ¿no? Tal y como nos ha llegado ahora, o como nos ha llegado en el cómic. Pero sí es bastante histórico su manera lacónica de contestar a las amenazas de los demás, ¿no? Como... Dicen que el padre de ¿cómo se llama este chico? Alejandro, Filipo, sí, les escribió una carta a los reyes de Esparta, que eran dos siempre, y a pesar de lo que dicen en el cómic y en la peli, y diciéndoles si paso con mi ejército por Esparta, os mataré a todos y mataré a todo vuestro ganado y quemaré todas vuestras cosechas y arrasaré vuestras ciudades, esclavizaré a vuestros hijos. Antecesor de Clint Eastwood en Sin Perdón. Más o menos. Y entonces parece que la carta en la que contestaba Esparta es sí, atraviesas. Y ya está, no decían nada más. Entonces, también en otra ocasión les mandaron otra carta así chunga, otro rey, no me acuerdo, de Tebas, yo qué sé, y les decía, dice, ¿cómo era la carta? ¿Cómo quieres que atravesemos vuestro territorio? Porque tenemos que ir pues ya que sé, pues como Napoleón cuando, según esto, iba a invadir Portugal, ¿no? Imaginaros. Pues tenemos que atravesar Esparta. ¿Cómo quieres que lo atravesemos? ¿Como amigos o como enemigos? Y contestaron, de ninguna de las maneras. Y esto, o como en esa escena que sí sale en el cómic y todo eso, que es cuando le dice el embajador, entregar vuestras armas. Y dijo, molo en lave, y ven a por ellas. O sea, esas cosas molan, ¿no? O sea, eso hace que esos señores, 300, 500 o los que fueran, se conviertan en un mito. En este caso, más que en un mito, porque aparte, quiero decir, es evidente y se ha dicho millones de veces que, ¡ahí va! El Equilifer. Está bien, ¿eh? No os preocupéis. Ponte aquí, muchacho. Menos mal que llevaba escudo. Y esto, la cuestión es que gracias a ellos, pues a lo mejor tenemos democracia. O sea, quiero decir, cuando pasado eso de los 300 en las Termópilas, Pericles tenía 8 años y Sócrates andaría por ahí 6, 7 años. Entonces, evidentemente, hay que imaginarse a Pericles y a Sócrates huyendo de Atenas ahí, ¿no? Al muro largo, y luego afortunadamente Atenas gana la batalla naval y se acabó y tal y cual. Y Pericles seguramente desde donde estaba refugiado vio cómo ardía la antigua Acrópolis. Pero si quitamos a Pericles, si quitamos a Sócrates, si quitamos la democracia ateniense, pues acabó. O sea, todo esto que estamos contando no existe, estamos en una dimensión paralela.
Entonces, seguramente cada uno de esos soldados, ¿no? Y el monumento ese que pone caminante, cuenta a los que pasan por aquí, que aquí murimos los lacedemonios cumpliendo nuestras órdenes, que es el monumento que hay en más o menos donde están las Termópilas, porque ahí ha cambiado el mar y ya es más ancho y ya no es tan bonito. Pero joder, fíjate lo que les debemos. A ellos sí que les debemos a lo mejor una estrella, una constelación, sí. Que les debemos todo nuestro sistema occidental de vida. Entonces yo quería que habláramos, ya que estamos en una librería de tercios y de héroes y de historia, que habláramos de esas personas o de esos casos en los que a lo mejor los soldados o unos soldados o una hazaña merecería también estar escrita en las estrellas. ¿Qué te parece? Porque decía de Alejandro Magno que él siempre iba con un ejemplar de la Ilíada para echar vistazos y echar lecturas de los grandes mitos y el cómo se debía comportar. Sí, sí. Y entonces hay grandes mitos también de la historia de España que de repente han desaparecido en su momento. Todo el mundo los conoció, pero con el paso del tiempo desaparecieron. Hasta tal punto han desaparecido que el otro día hablaba con un amigo que decía, vamos a hacer una serie de conmemoraciones de la historia de España, de los tercios, y entonces, porque Rocroi o batalla, Trafalgar, Dios mío, derrotas no. Pero también es cierto que, por ejemplo, los ingleses nos han metido son los grandes vendedores de derrotas como maravillosas victorias. Sí. Dunkerque. 1940, que es como te dan hasta en el carnet de identidad y sales allí a nado o en cualquier cosa que flota, pero sin embargo repentinamente es una gran victoria. Me estoy refiriendo a una de historia de España específica, es el año 1539 y estamos en los Balcanes. Creo que actualmente es Montenegro, entonces se llamaba Castelnuovo y allí enviaron a un tercio español. Además están castigados. Se habían portado mal antes, les habían disuelto el tercio, que es la cosa más horrible y desastrosa que te pueden hacer, que te disuelvan el tercio, te ordenen plegar todas las banderas y se levanta uno nuevo con nuevo maestre. Porque se habían portado muy mal. Pero malísimamente mal. Entonces, probablemente, como se habían portado tan mal y estos tipos lo único que tenían era el honor, cuando se les platificaron un montón de geníceros, Barbarroja y cosas por el estilo, y les dijeron, ¿os rendís? Dijeron, pues mira, va a ser que no. Y les dijeron algo modelo así, en plan chulo, en plan, debía haber leído algo de Leónidas o algo por el estilo. Se solía leer bastante a estos, a Ovidio, a Virgilio y todas esta serie de cosas. Y entonces les dijeron algo tan chulo como, y que viniesen cuando quisieran. Gracias. O sea, tú y cuántos geníceros de esos que tienes ahí, dices tú que vas a ser capaz de... bueno, tuvieron indigestión de 3.000 bajas. Sí, mira, creo que lo tengo por aquí. Los de 3.000 bajas no contarlos siempre como 3.000 muertos, sino 3.000 bajas. Bajas, o sea, heridos, enfermos... Perdidos, desaparecidos. Eso sí, les aplastaron absolutamente a todos. Lo tengo. Casualmente, igual que ayer casualmente se encontró Calviño con el hombre que traía las 600.000 firmas, que te dijo, qué casualidad. Pues fíjate, yo que pasaba por aquí no me había enterado de estas cosas. Y también estaba casualmente todas las cámaras de España de televisión, pues casualmente lo tengo aquí. Y entonces... fíjate que Barbarroja, que es un tío que existió, aunque suene era muy malo aquí, por supuesto, si estuviéramos allí, es héroe nacional. Es héroe nacional, sí. Les envió una embajada para que se rindieran con honores y pudieran abandonar la plaza con sus armas e incluso con 20 ducados cada uno. O sea, venga, con todos los honores os lleváis las armas, dejar solo la pólvora y además os doy 20 euros a cada uno para que os compréis lo que queráis. Y la respuesta es el textual. El maestre de campo ha consultado con todos los capitanes y los capitanes con sus oficiales y los oficiales con la tropa. Y resolvieron todos que querían morir en servicio de Dios y su majestad y que viniesen los turcos cuando quisieren. ¡Hala! Total, que vinieron. Eran como 50.000 los turcos y había 3.000 más o menos españoles. Bueno, pues 2.000 pocos. Porque sí. Siempre es otro de los mitos, que los tercios eran 3.000 tíos. Sí. Yo creo que no han sido 3.000 tíos en su vida. Castelnuovo era una ciudad... Han juntado tercios y de repente ha salido un tercio de 5.000 tíos, que eso no sirve para nada. Sí. O sea, sirve para unidad de pagar
Porque Los sencillamente tercios eran Kampfgruppen, para ya que estamos aquí. Sí, Kampfgruppe, es decir, Sí. que los juntabas a tu entender. Lo que pasa es que administrativamente tenía que haber un jefe y había que pagarles. Entonces, por eso hay un maestre de campo, y el tercio pueden ser las compañías con los capitanes que se tercien, nunca mejor dicho. Sí, exacto. Entonces, pues pueden ser compañías de 50 tíos o de 150, según sea el momento, sea la necesidad. Lo que pasa es que incluso antes de comenzar la campaña te mezclaban. Sí. Te mezclaban porque decían, no, mira, es que al final, entre que habéis venido de Génova aquí, macho, entre los que os han desertado, los que se han muerto, los que se han quedado hechos polvo cruzando los Alpes, y ese que tiene un esguince malísimo, además, un aspecto... Claro, eso entonces, os vamos a reorganizar. Entonces, Y además, a lo reorganizaban... mejor tenéis demasiados arcabuces y yo creo que los arcabuces van a hacer más falta en Sí, otro en sitio. esta no, entonces os mezclamos. No es como esa idea que tenemos de los romanos, Era donde la legión sí estaba muy bien establecida de 4.800 tíos. exactamente con cuántos manipuros, con cuántos cohortes, con cuántas legiones tiene un procónsul, cuántos tiene un cónsul, Como cuántos... explica perfectamente Asterix Legionario. Perfectamente. Pero, y te bueno. lo dice además esto, yo se lo estuve leyendo luego a Vegecio, y luego, Sí. por cierto, a Vegecio le copia, pero vamos, no es que le copia, es que le fusila un tío que se llamaba Maquiavelo, Sí. que tiene un de la guerra. Y entonces no es que inspirado en el libro, este señor Vegecio era un romano de después de Jesucristo, que es el primero que tiene un tratado de tema militar. Tercero o cuarto de después de Cristo. Tercero o cuarto siglo. Tercero, cuarto. Cuarto, sí. Cuarto. Porque Es el que habla de los sigillum, de las ¿cómo se llama? De las doctags. Sí, porque el primero que escribe es Frontino, pero Sí. Frontino lo que hace esencialmente es una recopilación de todos los textos clásicos donde hay combates que aparezcan soldados romanos. Y entonces él lo que hace sobre las distintas crónicas que puedas tener, después desde César, la guerra de las Galias, todo lo que se te puede ocurrir, Tito Livio, las guerras civiles, da igual, cualquier cosa, él va extrayendo fragmentos. Entonces lo que sí hace es más o menos agruparlos por temática. Pero es directamente un expurgo, un volcado, un vaciado de textos que ya existen. Y el primero que hace un tratado militar de cómo debería ser es este Vegecio. ¿Por qué os hablo de Vegecio? Vegecio, que era joven a pesar de su nombre. ¿Y por qué os hablo de Vegecio y de Frontino? Porque vosotros, ¿qué pensáis que leía un maestre de campo español en el siglo XVI? Tratados militares. Claro. Y el tratado militar que podías leer, ¿qué era? Clausewitz. No, tío, que faltan 3 siglos para Clausewitz. Claro. No, pero Clausewitz se inspiró en Sun Tzu, porque era muy importante. Sun Tzu no lo conocieron hasta finales del siglo XIX. Entonces, Clausewitz no leyó a Sun Tzu en su santa vida. Ya, pues entonces, ¿en qué se inspiraron? Coño, pues en los romanos. Claro. Ahí, entonces tienes ahí el estrategicón de Mauricio, que ese es de época bizantina. Y aunque parezca mentira, es que en el siglo... Incluso la guerra de las Galias. En el siglo XII, no, más a partir del siglo XIII. ¿Os suena María Elvira Roca Barea? ¿Sabéis que tiene un libro sobre Frontino? ¿Así? Tiene un libro... Las traducciones de Frontino en la España del siglo XIII. Es el primero que tiene. Está online, es del CSIC. Bestial, buenísimo. O sea, porque sí, que todos lo conocemos por imperiofobia. No, que tiene uno del análisis gramatical y de las traducciones que se han hecho sobre el libro de Frontino en el siglo XIII en España. Qué fuerte. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que siempre pensamos además una cosa. Romanos. Hombre, es que no se tradujo Frontino, Ovidio, me da igual al que quieras, hasta el siglo no sé cuánto. Ya, tío, es que tú no sabes que la gente sabía leer latín. Claro. Entonces, el que haya una traducción al castellano, al francés o a lo que tú quieras, no significa que previamente no se lea. De hecho, está muy bien porque tienes una colección en el trabajo de María Elvira, un trabajo de recopilación de cuántas traducciones existían antes de la aparición de la imprenta, de los que han aparecido en archivos y en bibliotecas, lógicamente copiados a mano. A partir de que aparece la imprenta, siglo XVI, los chinos la conocían desde hacía muchos siglos antes. Y también hubo un emperador chino que decidió quemar todos los libros porque era un desastre. Afortunadamente se salvaron unos cuantos. Pero entonces, claro, en el momento que se comienza a imprimir, pero es que si tú te dedicas a la guerra tienes que leer a estos señores. Claro. O sea, y entonces tienes sus mismos mitos.
Pero volvamos a Castelnuovo. Volvamos a Castelnuovo. ¿Qué pasó en Castelnuovo? Pues Castelnuovo era un sitio donde se habían quedado estos españoles, porque lo típico, la Liga Santa, no sé qué, los venecianos, ayudarnos, que vienen los turcos. Entonces va la Liga Santa, pues hay una batalla, los españoles conquistan ese sitio. Bueno, ¿quién se queda cuidando esto? Yo no. Bueno, pues los de Sarmiento. El tercio este que tenemos castigado, que se queden aquí cuidándolo. Entonces, oye, que vienen 50.000 turcos. Ayudarnos. Los venecianos dicen, no, nos vamos a ayudar porque no habéis querido que Castelnuovo pase a posesión de la, ¿cómo se llama? La Santa... La Serenísima. La Serenísima. Y el Papa, pues no, evidentemente. Y las galeras españolas, pues tuvieron una batalla con sus más y sus menos con los turcos y no había soldados de ese lado del Mediterráneo que pudieran llegar ni de broma a salvar unos años antes es la batalla de Preveza. Bueno, Preveza. Donde ahí Andrea Doria sufre un grave quebranto, que se decía en la época, un descalabro. Grave quebranto. Y los muchachos, los turcos llegaron creo que en julio, que es una época muy entretenida en el Mediterráneo, sí, buenas playas y buen tiempo, y los españoles aguantaron hasta el 7-8 de agosto. Entonces, después de que les dijeron esto de venir cuando queráis, pues vinieron. Y con la mala leche que además el último día, vinieron cañonazos, etcétera, y ya cuando ya por fin deciden asaltar la fortaleza, ese día cae un chaparrón de narices y entonces todos esos arcabuces que se habían quedado para custodiar, pues no valían para nada. Y claro, si es a espadazos y a leches, pues los que más sean suelen terminar ganando. Y entonces al final parece que quedaban como, de los 3.000 españoles, quedaban como 300 o 400 custodiando el castillo central donde se habían encerrado los civiles para protegerlos. Y ya viendo que ya no había más tutía, ya Sarmiento lo mataron, los turcos y tal, y dijeron, mira, pues hasta aquí nos rendimos. Ya obviamente sin honor, sin armas, sin maravedís y tal. Y quedaba un capitán, pero el de ahí para arriba toda la oficialidad había muerto. El capitán era vizcaíno, como suele suceder con los vizcaínos, siempre han sido la vanguardia de Castilla. Y esto en la Edad Media. Y Mickey Mouse también. No digo que se llamaba Mickey Mouse el capitán. No, se llamaba Martín de Munguía, fíjate también. Martín de Munguía, sí. Machín de Munguía. Y Barbarroja le dijo, mira, ven, hazte los míos, te doy un harén, todo lo que quieras y tal. Y Machín dijo que no, y le rebanaron la cabeza directamente ahí en la galera sultana. Y como estaban también un poquito cabreados porque los españoles dicen que mataron como unos 20.000 turcos, pues los turcos mataron a la mitad de los supervivientes españoles. Y a la otra mitad pues se los llevaron a Constantinopla a meterles en una cárcel. ¿Hasta aquí? Pues no. Porque 6 años después, en el sur de Italia, en Mesina, llega una galera, ahí hecha polvo, zarrapastrosa y no sé qué y tal, y de la galera se bajan 25 tíos que habían sobrevivido a la batalla de Castelnuovo, se habían escapado de la cárcel en Constantinopla, habían asaltado una galera y habían ido remando de lado a lado del Mediterráneo. O sea, ¿se merecen una estrella o ser un mito? Sí, ¿no? Sí, de hecho tenían un poema de la época que entonces sí todo el mundo sabía y conocía. Pero a partir del siglo, solo en España. Sí, pero a partir del siglo XVII comienza a desaparecer y en el XVIII se eclipsa de toda la historia. El Martín de Munguía, que yo siempre le llamo Martín de Munguía, es el de la batalla de Preveza. Sí. Le rompen la vela, se queda prácticamente sin remos, no le hunden la galera de milagro, y cuando todo el mundo le da por muerto, aparece 3 días después en un puerto italiano con lo que queda de la galera y de la gente que iba dentro. Sí, sí. Entonces, lógicamente, Barbarroja le había pillado ya la matrícula en el combate anterior. Sí. Sí, son estas pequeñas cositas que tenemos por ahí. El otro día, el martes, hablábamos de cómo, por desgracia, de pronto nuestra historia la dejamos de escribir nosotros y en el siglo XIX dejamos que la escribieran los alemanes y los ingleses. Entonces, eso hace que toda esta gente haya desaparecido de la historia.
de nuestra historia, porque claro, o sea, si dejas que Sulten, que es un bárbaro burro, te escriba toda la historia antigua de España, pues ¿qué va a hablar? Del noble indígena, de no sé qué, de lo malos que eran los romanos, o no sé, o, por ejemplo, se sigue hablando, o sea, si ahora mismo hacemos una encuesta en España de cuál fue la mayor derrota de Roma, Teutoburgo, ¿sí o no? Todo el mundo conoce la batalla de Teutoburgo y la tradición. Y, perdón, o sea, vale, sí. En la serie de Yo Claudio la vimos y todos nos acordamos de Augusto, devuélveme 1000 legiones. Pero, por amor de Dios, batallas como esas perdieron aquí en España a patás. O sea, pero a patás. Las guerras celtíberas las llamaban las guerras de fuego, porque decían que jamás en la historia, y lo decían después de Teutoburgo, cuando lo escribían los historiadores, jamás en la historia del mundo los romanos se habían enfrentado en unas guerras en las que fuera desde que amanece hasta que se muere todo el mundo, está todo el mundo luchando. Dice, normalmente en una guerra vamos contra, no sé, contra Macedonia y hay una batalla, la de la cabeza de perro, la pierden todos, se acabó la guerra, se rinde. Y la gente civilizada se rinde la ciudad. Venga, nos hacemos se somete. De aquí no, aquí pim pam, pim pam, pim pam. El 24 de agosto del año 154 antes de Cristo murieron los 2 ejércitos consulares romanos con sus cónsules incluidos por ahí también por Palencia, y fue una derrota tan gorda que jamás volvió a luchar el ejército romano ese día si lo podía evitar. El 24 de agosto, el día de Vulcano, que por cierto es casualidad porque luego el 25 es cuando fue luego lo estaba de Pompeya. buscando en el chuletario porque me lió entre Alesia y Aecio, la batalla donde mayor cantidad de romanos murieron contra otro ejército, no valen las guerras civiles que eran romanos contra romanos, es la de Arausio en el 105 a.C. Esa es la más sangrienta en cuanto a número y de baja de soldados romanos. Pero nos creemos la de Teutoburgo. Y te cuento la historia de Teutoburgo. Bueno, nos la creemos, pero eso no existe antes del 19. Teutoburgo y Vercingetorix antes del 19 no tampoco existían. Tampoco existían. En el imaginario de... Bueno, en la construcción 16, del relato, es que hace unos años sacó un libro Cayman. Sí. Claro, lógicamente no pone muy bien a los españoles, pero sí le compro una idea. Es... Todos los relatos nacionales que se han creado a partir del siglo XIX fundamentalmente viven de historias parciales. Entonces, claro, a ver, ¿usted se ha dado cuenta de que el Cid era un mercenario que también estuvo al servicio de señores musulmanes? Pero te quedas y extraes una parte. Entonces, al final resulta que en el libro de Kemen pone a parir absolutamente a todo el mundo, a todos los nacionalistas. Entonces le da igual que sean británicos, que sean franceses, aunque en este caso escribe sobre españoles. Y resulta que, oye, ni Arturo en Inglaterra, ni Vercingetorix, ni la batalla de Teutoburgo existen antes de mediados prácticamente del siglo XIX. En el caso de Teutoburgo sí existe... eso no significa que no exista ni el personaje ni la batalla. Pero si hay una persona que la utiliza, que es Lutero. Pero lo utiliza en alguno, no me acuerdo en cuál de sus libros, pero quiero decir, lo menciona, no es que la narre, sino como un ejemplo de la lucha entre Alemania y Roma, porque claro, él era alemán y el protestantismo no es a la vez una lucha contra la Roma del Papa. Entonces, y el siguiente, después de que en el siglo XIX se hable de Teutoburgo, obviamente sí Tácito había contado la historia, pero el siguiente que se interesa en esto es Himmler. Es Himmler, el jefe de las SS, que dice, coño, qué bonito esto, y lee Tácito y ve que dice que los germanos son todos rubios, que no se mezclan con otras razas, que como mola, tal y cual, y de pronto, y ahora tenemos el año pasado, ¿no?, la serie esta de Barbarians, contándonos la batalla de Teutoburgo como si eso fuera... ¿Los dorios no eran también rubios y de ojos azules? Sí, también, por supuesto. Vale. Pero bueno, pero son griegos. Son griegos, entonces no mola, porque eso es del sur. Claro. Pero el caso es que, quiero decir... Ojo con Teutoburgo, es como si la masacre esta de, siempre lo digo, la de la batalla de las Ardenas esta en la que cogen a los prisioneros americanos y los matan, dentro de 2000 años nos lo cuentan como el nacimiento de la nación aria. O sea, es lo mismo, o sea, fue una masacre hecha por un tío un puñetero traidor,
el tal Hermann, que no ganó una batalla más nunca, porque no, eso tampoco fue una batalla, que de hecho lo mataron sus germanos, porque era un desgraciado, hijo de mala madre, y no hizo nada, y no sirvió para nada. Es más, de hecho, si acaso sirvió para que los alemanes sean más brutos. Y luego, fíjate que si ese es el origen de Germania, pues no sé, en los primeros 60 años, ¿no?, de la historia de ese país, Alemania, ese país tan pacífico, invadió 3 veces a sus vecinos y provocó 2 guerras mundiales. O sea, que es como para estar orgulloso de Germania. Un pequeño detalle sin importancia. Pero a ver, a mí me gustan mucho las batallitas y las guerras mundiales, pero siempre digo lo mismo. ¿Quién perdió 2 guerras mundiales? ¿Quién perdió 2 guerras mundiales? Algo harían mal, y siempre digo lo mismo. Eran unos extraordinarios tácticos y eran los peores estrategas que puede haber estrategas que puede haber existido. Estrategas también eran estrategas también, sí. Y si comían lentejas no te veas todo lo que pasaba luego por allí. El caso es eso, que los que han escrito nuestra historia no éramos nosotros, y ahora parece que estamos empezando otra vez a escribirla, y yo creo que por eso es tan importante recuperar a nuestros héroes. Me decía Rafa que casualmente en esta revista sale un artículo casualmente escrito por mí. Con casualmente una imagen y un cuadro que tenemos en esta librería. Todo queda en casa. Hecho por el eminente Augusto. Augusto, que tiene nombre romano. Sí. Todos los caminos iban a Roma. Y esta es la historia de otro señor en el siglo XVIII, Martín Álvarez, que fue un infante de marina, que supongo que conocéis la historia, porque viene en todos los libros de texto, ¿no? Y es un señor que estaba a bordo del buque San Nicolás de Bari, y que en el combate del Cabo San Vicente se quedó defendiendo, el barco estaba ya destruido, y él se quedó defendiendo la bandera que estaba al final, ¿no?, en el castillo, como siempre. Y entonces pues se acercaron los ingleses, el tío estaba ahí medio mal herido, y se acercó un oficial inglés a arriar la bandera. Cuando arribas la bandera es que el barco se había rendido. Y entonces, pues como él vio que este no lo iba a hacer, pues se puso a arriarla. Y este le dio el alto y dijo, estate quieto. El inglés pasó, y siguió así, y entonces sacó el sable y lo atravesó, y lo clavó al mamparo. No pudo luego desasir el sable. Y el inglés se quedó así. Entonces otros ingleses lo vieron y fueron para allá. Entonces como no pudo desasir el sable y no tenía pólvora ya para su fusil, se lió a culatazos con los ingleses, pim pam pum, hasta que y ya escapó al castillo un poco y tal, y ahí ya le dispararon, y en teoría lo dejaron tieso. Entonces Nelson, que era el que mandaba la escuadra inglesa, dijo que bueno, que ya que había defendido tan bien la bandera, pues que le enterraran en ella y le tiraran al mar. Pero cuando le fueron a enterrar, a enredar en la bandera, vieron que estaba vivo. Coño, qué duro es el muchacho. Entonces, pues no, es un héroe. Entonces nos lo llevamos, se lo llevaron a Portugal. En Portugal lo estuvieron curando. Creo que en aquella época había honor incluso entre los ingleses y algunos. Y entonces pues lo curaron, no sé qué, y luego vino a España y tal, y tuvo que ir a juicio para explicar qué es lo que había pasado en el San Nicolás de Bari, ¿no? Y entonces el general que le juzgó dijo, ¿qué pasó cuando el Nicolás de Bari, el San Nicolás de Bari se rindió? Y él contestó, dice, el barco nunca se rindió. Dijo, mal podía rendirse un barco en el que no había ningún español vivo a bordo. Entonces, en honor de este muchacho, siempre hay un barco en la Armada Española que lleva el nombre de Martín Álvarez, que no es familia, por cierto. Fijaros, el general inglés Sir John Butler relató así la hazaña del granadero español. Pero en el barco español San Nicolás queda algo por conquistar. Sobre la toldilla cubierta de cadáveres arbola la bandera española que flota al viento, a pesar de que no haya nadie que no esté herido o muerto en el buque. El capitán William Morris, que lo observa, se dirige a arriar, bla, bla, y el resto es más o menos lo que os he contado. Pero quiero decir, es un inglés el que, gracias a ese inglés, tenemos la historia de Martín, que es uno más. El 24 de febrero, o sea, ya se cumple los 482 años de la Infantería de Marina Española, que es la Infantería de Marina más antigua del mundo, cosa que esa creo que sí ya la sabemos, pero los jóvenes no, tampoco.
Salvo que les dé yo clases un poco Además, más eso infante de marina, eso le suena a marine americano y tal. Que los marines americanos tienen el uniforme que le copiaron la infantería de marina española a finales del 19. Y de hecho, marine es una forma mala de decir marina. Exactamente. Igual que los que habéis visto la serie esta de Hermanos de Sangre, cuando decían coraje. Hay que tener coraje. Sí. You have to have coraje. ¿Y qué será coraje? No, es una palabra india. No, perdona, no es una palabra india, amigo. Hay que tener huevos. Oye, has mencionado al mejor almirante de la historia, Nelson. Sí. Ganó todas las batallas. Yo creo que ese mismo año perdió un brazo. ¿Dónde? He oído Tenerife por los 25 pesetas. He oído Tenerife de disparo de cañón español y que se rindió tras intentar tomar Tenerife y que era la tercera vez que Nelson se rendía a la Marina Española. Entonces eran civilizados. Es decir, sí. Mira, ríndete, macho, que no matemos ya más gente. Entonces, bueno, ha sido suficiente. Venga, oye, te coges, te montas, te vuelves a tu barco, pero eso sí, me prometes por tu honor que en un año aquí no vuelves. Entonces se solían hacer esta serie de cosas porque te ahorrabas unos cuantos muertos. Por eso luego sí. Barbarroja se lo tomó tan mal con esto cuando dice, coño, pero ríndete. Claro. O sea, pero ¿qué haces? Pero si ya no tienes nada que hacer, ríndete, hombre, que encima te estoy pagando y todo. Sí. Entonces no le sentaba bien. Entonces resulta que si tú haces una pregunta general de cuál ha sido el mejor almirante a lo largo de la historia del mundo, joder, la cantidad de veces que te pueden decir Nelson, que somos un poco más de batallitas de la Segunda Guerra Mundial, Nimitz. Sí. Bueno, no sé quién prefiero. pero esta serie de cosas. Y entonces resulta que Álvaro de Bazán, ¿qué hacemos con él? Sí. Pues que es que el tío tuvo la mala leche la primera vez que mandó un barco y realizó un combate, tenía 17 años. Murió con 82, 5. 2-5, nunca me acuerdo, 80 y algo, que murió justamente el año anterior a la expedición de la Gran Armada. Además fue hace poco, ¿no? Fue antes de ayer cuando... El 9 de febrero. Sí, ayer. Ayer, sí. O sea, no perdió una batalla, no perdió nunca. Un llavero. O sea, no perdió jamás, nunca, ni solo, ni acompañado, ni contra uno, ni contra 17. Y por ahí está colgado lo que capturó, 21 goletas, no sé cuántos galeones, o sea, no sé cuántas batallas, varias islas. Entonces, yo recuerdo en una ocasión que estaba por aquí también, no sé, uno de estos días que teníamos por aquí 4 generales y tal, que dijo uno, mira, yo estoy hasta las narices de que la historia de España vaya de la Armada Invencible a Trafalgar, joroba, anda y que no tenemos cosas. Por poneros un ejemplo, ¿cuál ha sido en número de barcos la derrota más grande de la Armada Británica? Hay dos. Lisboa y Cartagena de India. En barcos. Sí, en barcos Lisboa, yo creo. En barcos. No meto número de muertos porque el número de muertos es Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme. Es la más sangrienta del número de soldados británicos muertos en lo que es una batalla. ¿Os suena el doble convoy de 1780? No. Jesús bendito, ¿ves? A mis alumnos sí, si no suspenden. Mario, apúntate. Fernández de Córdoba, que os lo di el año pasado. Dice, Rafa, ese que nos diste para leer de... Sí, el de Italia. Pues un tataranieto que era almirante. Y luego su bisnieto, tataranieto, fue además general y presidente del gobierno. ¿No os suena? El doble convoy 1780. España le declara la guerra al Reino Unido por la tontada esa de los norteamericanos, que les ayudamos nosotros. Sí. No, pues eso. Entonces los británicos que tienen guerra en 2 sitios, tienen guerra por un lado en América, sus 13 colonias, por el otro lado en la India con los franceses y las colonias que tienen los franceses por ahí, dicen, pues mira, lo mejor es que como es la armada franco-española la que nos está haciendo la puñeta, pues bajan todos juntitos hasta la altura de Cabo Verde y ahí se separan. La flota que tiene que ir a América cruza desde Cabo Verde, que es un sitio muy lógico, además en un trayecto cortito para remontar, y la otra se va hacia Cabo de Buena Esperanza y entonces ya se va para allá. Bueno, pues entre medias tienen la pequeña desdicha de que llega un español, los ve y bueno, que les hundió, o les hundió o le capturó
el 90% de todos los buques, tanto navíos de guerra como de transporte o de mercancías. No está mal. 1780. Pero no se supone que los británicos han dominado los mares prácticamente desde antes de Julio César. Sí. Sí. De hecho, por eso los romanos nunca podían cruzar el Canal de la Mancha debido a la gran superioridad de la armada de los pictos. Entonces, la armada suiza también está. Claro, has hecho una mención muy buena, que es el siglo XIX. Es que en el siglo XIX veréis, se escacharra todo un poco por lo siguiente. El siglo XIX comienza una vieja y buenísima tradición española, que a lo mejor deberíamos patentar en el XXI. Es el partido político que pierde, se marchan todos al exilio. Entonces eso desde los afrancesados, 1812, comienza a ser una maravillosa tradición a lo largo de todo el siglo XIX español. ¿Cuál es el problema? Que esta gente que se suele marchar es gente pues cabreada. Y además tiene dos cosas. Uno, son bastante instruidos, lo cual no se podría decir del 93% de los políticos españoles actuales. He dicho yo tal cosa. Has dicho 93%. Ya me estoy disfrazando de catón. Pero bueno, son una banda de 93% de inútiles, el otro 7% pues a lo mejor tiene un pequeño apaño y tal. Pero el 93% son tal, pero en el siglo XIX era teóricamente la gente más formada, los afrancesados justamente, era gente instruida, gente con inquietudes de reforma, de mejora, que hablan al menos casi todos francés. Y entonces cuando te marchas al exilio de la España del 19, te vas a dos sitios. Depende si eres más de, comillas, izquierdas o más, comillas, de derechas. Progresista o moderado se llamaba en la época. Entonces si eras más progresista, te solías ir a Londres. Si eras más moderado, te solías ir a París. Y allí comienzas a leer lo que han escrito, como por ejemplo una famosísima batalla, Rocroi. Donde hay un precioso libro de un francés que le obsequia al Gran Condé para hacerle la pelota. Por cierto, por si no lo sabéis, el Gran Condé, el duque de Enghien, el príncipe de Condé, luchó con los ejércitos españoles porque se mosqueó con su rey. Y entonces cambió de bando. Y entonces se cambió de bando él y los suyos, que significa él y su ejército privado. Sí. ¿Qué romano era el que decía que verdaderamente no había un hombre libre que no si no era capaz de pagarse un ejército propio? Ese era el hombre que era verdaderamente libre. Si eres capaz de pagarte un ejército propio con tus propios medios, no con los del Estado. Pompeyo hijo, creo. Sí. Es que no recuerdo. No recuerdo, pero sí, es de estas mira, solamente eres libre, tío, si eres capaz de pagarte un ejército privado tuyo propio y ya está. Un poco como hizo Escipión cuando decide la invasión del norte de África, que la mayor parte, la parte inicial la pone él con los suyos, con amistades, con clientes, con las 2 legiones que habían castigado también. Esto de las legiones castigadas, los que habían sobrevivido de canas, les habían dicho, sí, pues a tomar por saco, macho, os vais a ir a Sicilia a moriros de asco. Y de hecho vivían allí asilvestrados, robando todo lo que podían y pirándose entre ellos, y se llamaban fatal. Entonces eso es lo que recompone. Ya me he ido. ¿Dónde me había quedado? Sí, el siglo XIX. No, entonces te vas allí y te lees un libro de un tipo que a mitad de guerra cambia de bando y cuando va a acabar la guerra vuelve a cambiar de bando, abandona al rey de España y se vuelve a hacer amigo del entonces Luis XIV. Lo que se suele decir irse a la francesa. Sí, entonces hacemos un pequeño cambio. Entonces, claro, resulta que al duque de Enghien le tienen que olvidar, por ejemplo, una victoria sobre los franceses, que es Valenciennes, en 1656. Es la última victoria a campo abierto de un ejército español contra un ejército francés. Aunque lo de las batallas de campo abierto en el siglo XVII es cada vez menos. Sí. Es asedio. O sea, lo de la batalla campal suele ser al revés. Marcha, contramarcha, amago y a ser posible dispare posible no arriesgas al ejército y son todos golpes de mano. Les damos el honor de que disparen ustedes primero y disparen ustedes. Y había veces que al final venga, pues nos vamos a la mierda y no había batalla porque eran todos tan así. No, dispara tú, esta la pago yo, que no, que no, coño. Y en fin, y luego en el siglo XIX
todavía hay héroes y mitos y todo eso, y yo creo, bueno, vamos a hacer dos rápidos para Venga, dos rápidos para que pregunten dos ellos rápidos. Vamos a hacer dos rápidos del 19 y con esto Por acabamos. cierto, aquí se habla también de Martín Álvarez, ¿eh? O sea, quiero decir, no solo están todos los mitos clásicos, sino Sí, también pero algunos luego modernos, sí, luego incluso cine y tal y cual. Pero, hay una cosa que me encanta. Desgraciadamente ya mi compañera no está. Prescindieron de sus servicios. Profesora de francés. Sí, es que el año pasado hubo una pequeña de estas reformas de fondos de inversión y de repente me sobraban 20 profesores. Ya sabes lo que tienen los fondos de inversión. Pequeños detalles. Me gustaba chincharla siempre. ¿Por qué? Porque daba la pequeña casualidad que ella era de origen italiano, es decir, de Córcega. Y entonces siempre le decía, acuérdate que Napoleone Bonaparte nació italiano. Porque Napoleón... Otro de los grandes mitos que, de hecho, tradujo un poco al francés su nombre y su apellido porque le hacían bullying en la academia militar francesa, le hacían bullying porque era un italiano. Entonces él se hizo más de esto. Y siempre chinchaba con lo mismo, porque claro, siendo de Córcega, pues joder, Napoleón. Aparte que si eres francés, joder, Napoleón. Por cierto, Napoleón tuvo un imperio que apenas duró 11 años. Él es emperador desde 1804, ¿vale? Son 11 años. Venga, si queréis, desde que es primer cónsul, lo hacemos un poquito más largo, pero aquello sigue siendo 15. O sea que no da para más, ¿vale? Y por cierto, al final perdió. Y por cierto, le ganamos nosotros. Ya, porque eso, joder, macho, porque somos peores que los franceses, somos unos chauvinistas y pensamos que nosotros ganamos a los franceses. No, que el tío lo dijo en sus memorias. Memorias de Napoleón. Dice, he metido la pata dos veces en mi vida. Una invadiendo España y la otra invadiendo Rusia. Pero eso han sido mis dos únicos errores en toda la guerra. Vale. De hecho, tiene un ministro de Asuntos Exteriores que debía ser un mal bicho, pero más listo que él solo, que era el príncipe de Talleyrand. Además, o sea, conspiraba contra él. Primero era maravilloso y tal, y luego dije, este tío es un imbécil, o sea, va a arruinar a Francia. Y entonces empezó a conspirar para quitarle de en medio, primero con los austriacos y luego con los rusos, que se lleva muy bien. Y el príncipe Talleyrand decía que Napoleón había cometido un error, invadir España. Que se lo dijo él cuando era ministro de Asuntos Exteriores, dijo, ni se te ocurra, o sea, no sabes la que te vas a montar, y entonces pasó esa. De la mano de Napoleón, en el Memorial de Santa Elena, dice, con respecto a España, dice, grande debió de ser mi error, tan grande debió de ser la ignominia, puesto que he sucumbido. O sea, firmado Paquito Napoleón. O sea, quiero decir que... Pero claro, no vamos a estudiar eso, no sea que alguien esté orgulloso de... No, es que además yo defiendo que... A ver, fiestas nacionales, aparte que defiendo otra cosa, de que las fiestas es una cosa y el día festivo es otra cosa. El día de conmemoración sirve para... pero lo puedes adelantar y atrasar al siguiente fin de semana. Los políticos que literalmente están para eso, pues entonces ese día no van ni a la alcaldía ni van al Parlamento, porque total, ¿para qué? O sea, yo creo que casi mejor si están todo el rato allí de estas actividades, pues mira, muchísimo mejor y más bonito, ¿vale? Pero entonces una cosa sería la conmemoración del día y otra cosa el día festivo, que sería precioso. ¿Sabéis que tenemos 12 festivos al año? Entre nacionales, autonómicos y locales. 12. Que significa que si el primer lunes de cada mes fuera festivo sería más útil para todos. Y luego nosotros conmemoramos lo que queramos luego por la tarde. Quedas con los americanos, conmemoras los políticos por la mañana. Entonces tendríamos que tener 3 fiestas nacionales. Al menos 2. Una, la toma de Granada. ¡Oh, qué malos, coño! ¿Qué pensáis que es fiesta nacional en Turquía? Pues la caída de Constantinopla. O sea, es que me parece que es lógico y de cajón. Y la segunda, Teutoburgo, Alesia, cosas por el estilo, porque fue la gran victoria del no sé qué. ¿Qué tal el 2 de mayo? ¿Y por qué el 2 de mayo no es festivo en España? 2 de mayo, festivo en España. La nación española, todos juntos y unidos. Hostia, macho, eso no te lo vota el PNV ni fumas. Claro, y justo con la minoría de cuando, ¿cómo se llamaba aquello de Pujol y tal? El 3% no, tenía partido político además. Convergencia. Convergencia. Con 3 letras. 3 letras, 3%. Claro, exactamente. Era por eso. Entonces, tú tenías 2 grandes
efemérides, conmemoraciones. Os digo que el festivo lo podemos poner en otro día. Y Yo también mantendría el 12 de octubre. El 12 de octubre también, claro. O sea, por supuesto, como festivo nacional, me parece de lo más Además, apañadito. Hay que explicarle, aprovecho esta tribuna que amablemente me presta Tercios Viejos para que le expliquéis a los republicanos, rojetes y podemitas que conozcáis, que seguro que conocéis mogollón, que el 12 de octubre es una fiesta nacional que instauró la República, exactamente un tal Azaña. O sea, que no es de Franco, ni Colón era franquista, ni... Bueno, ese es mejor todavía. El Día de la Raza, nombre con el que surgió la iniciativa por parte de un grupo de países hispanoamericanos en la década de los años 20 y en la cual el gobierno de Primo de Rivera no se atrevió a sumarse. Entonces, no parecer facha. Dictadura de Primo de Rivera. Fue el Día de la Raza porque descubrieron que después de un siglo matándose entre ellos, desde que se habían independizado en la década de los 10-20, y terminada la Primera Guerra Mundial, donde todos de repente habían descubierto que los malos eran los alemanes, porque todos les declararon la guerra a los alemanes, aunque fuera en agosto de 1918, pero todos decidieron que en la década de los 20 era mejor no matarse. Y entonces buscaron algo que les pudiera unir a distintos países que habían creado un relato nacional a lo largo de todo el siglo XIX. Y dijeron, coño, ¿y qué tenemos Y dijo uno que debió ser uruguayo, la raza, todos somos españoles, o sea, todos somos blancos, tío. O sea, los líderes políticos, para que te encuentres un Evo Morales, estupendo, muy bien, eso es siglo XXI. ¿Vale? El anterior a Evo Morales era un tío, era un tío que no me acuerdo del nombre, bomba. pero que se había educado en Estados Unidos y tenía acento yanqui. Y era blanquito a más no poder. Estamos trabajando en ello. Sí, o sea que aquello era... Entonces se les ocurrió ponerle eso, el Día de la Raza. Ni siquiera el Día del Descubrimiento, ni de la Hispanidad, ni nada por el estilo. A ellos. Y luego aquí, al principio, con la Segunda República, fue conmemoración, que no era día festivo, y luego ya se decidió que fuera día festivo también con el nombre de la raza. Por cierto, a título de anecdotario, ya que estamos con Azaña... Y el glorioso movimiento nacional, Boletín Oficial del Estado de 1931. El alzamiento nacional. Este alzamiento nacional, referido al 14 de abril de 1931, aparece en un BOE de 2 meses después. La ley de vagos y maleantes, esa es de Azaña. Y en la Segunda República, si faltabas al respeto a los símbolos nacionales o al presidente de la República, acarreaba pena de cárcel. ¿Ves cómo al final íbamos a hablar de mitos? ¿Ves? Claro. ¿Sabes? Porque lo que haces es seleccionar historias. Y la última que tenemos en el siglo XIX, tenemos una muy buena, que tampoco es fiesta nacional, ni hay gran conmemoración. Eso sí, antes sí, ahora ya no. ¿Balear? ¿Eso dónde está? ¿Baleares? No. Sí, ¿no? No, Baleares no. Los Filipinas. Últimos de Baleares. Los últimos de Baleares. ¿Y eso qué pasó? Pues no sé, el otro día en un periódico decía que hay una estatua armada que en serio, que celebra ese hecho militar. O sea, no sé, quiero decir que haya, no sé, unos cuantos de los nuestros que aguanten, aunque les traigan periódicos diciéndole, mire usted que la guerra se ha acabado, coño, ríndanse ya. Y no nos rendimos porque no nos da la puñetera gana. Y tuvo que ir, no sé, un oficial español que os juro de verdad que la guerra se acabó hace un año, tío, ¿nos podemos volver todos para España ya? Y no le creyeron. No. Pues nada, esos tampoco se merecen una estrella. Se dio cuenta uno de los oficiales leyendo uno de los periódicos que le traían, que pensaban que eran todos falsificados. ¿Sabes? Pues la de los bulos de YouTube y Twitter existían en el 19, ¿vale? Entonces estaban convencidos que es que les modificaban aquello para que ellos se lo creyeran las noticias y tal, hasta que uno de ellos, en la parte de noticias de sociedad, vio que se casaba un antiguo compañero suyo o una chica que conocía, y dice, vamos a ver, que lleguen a falsificar
hasta el matrimonio de este tal ya me empieza a resultar muy sospechoso. A ver si es que hemos... A ver si verdaderamente va a resultar que efectivamente hemos perdido. Porque como seguías oyendo cañonazos, es que, por cierto, cuando los españoles abandonaron Filipinas, los norteamericanos empezaron a matar filipinos. Sí. Los filipinos empezaron a matar allí norteamericanos, y el héroe de Filipinas, que se llamaba, y no es Rizal, Joroba, el militar que era... ¿El que tiene el monumento aquí en Río Rosas? No, José Rizal fue el que fusilamos. Primero los fusilamos y luego les ponemos monumentos en Madrid, que también mola muy bien. Podríamos haber hecho eso con Thatcher. A José Rizal se le juzgó por alta traición, fue condenado a muerte. Al que y fue fusilado. Dices, era el general de los filipinos. Cuando murió el rey, hubo una ceremonia por la conmemoración de la muerte del rey Alfonso XII. Ya estábamos en reinado de Alfonso XIII. Se presentó allí en la catedral de Manila y dice: ¿usted qué hace aquí? Dice: pues vengo a conmemorar al mejor rey que hemos tenido. Dice: no me fastidies, si no podías haberlo pensado antes de independizarte. Es que entonces no conocíamos a los americanos. Era lo que se les había llegado después. Son estas pequeñas cositas que luego piensas: uy, la que hemos montado. La hemos liado, bueno. Pero fíjate que los filipinos siempre siguen celebrando, y por ejemplo cuando se inauguró el monumento vino una representación de la embajada filipina y ellos siguen celebrando el fin de esa batalla de los últimos de Filipinas como algo digno de celebrarse. Se celebra allí, o sea, hay Sí. conmemoraciones y hay Pero muy chulas, o sea, igual que en San Agustín sale con la bandera española, San Agustín, Florida, y aquí no, porque debe ser que no, eso es militar y tal y cual. Y Aguinaldo, bueno, Emilio Aguinaldo. Sí, el de las Navidades. Exactamente. Pues nada, pues yo creo que ya os hemos atosigado bastante por hoy y Ruegos, preguntas, sugerencias, Eso. peticiones y firmas de libros. Después tenemos boli. tenemos 2 bolis. Como decía mi hijo cuando era pequeño: no seáis tímidos, porque si no ya sabéis que puedo hacer preguntas, ¿sabes? Y además está muy bien. Un profe armado de boli. A ver, tú. Así que lo dicho: dudas, preguntas, ruegos, peticiones, sugerencias, aclaraciones, reflexiones en voz alta. Bueno, mientras pensáis en la multitud de vuestras preguntas, deciros que sitios como Tercios Viejos y como lo que sucede aquí todas las semanas, toda la gente que viene a hablar y todo eso, yo creo que son puntos en los que recuperaremos nuestra historia al final, y es muy importante que esto, digamos, vaya más y se divulgue y se amplíe. No pasa nada, quiero decir, hay que sentirse muy orgulloso de ser español, y no pasa nada por contar las cosas buenas que hemos hecho. O sea, el otro día hablábamos de la diferencia entre patriotismo y nacionalismo, que primero el nacionalismo español no existe porque no es excluyente, o sea, somos como los romanos en ese sentido. Sí. Quien quiera ser español puede serlo. Nunca le hemos dicho a un vasco: tú no eres español. En cambio, sí hay vascos que dicen: yo no soy español. Pero el patriota quiere a su país como es, igual que tú quieres a tu pareja como es, con lo bueno y con lo malo. El nacionalista es el que se ha inventado un país que no existe y que no ha existido nunca y que no va a existir jamás, y como no existe se siente muy frustrado. Y aparte, pues, claro, quiere algo que no va a poder conseguir. Entonces, pues termina explotando por algún sitio, ¿no? Eso mentalmente. En cambio, pues el patriota, pues queremos a España así, porque es así. O sea, y si fuera distinta, pues también la querríamos, ¿sabes? Pero no es ni porque hemos nacido, ni porque no tengamos más remedio, ni porque nada, sino porque nos gusta. Y porque, pues lo que yo digo siempre, le dimos un continente al mundo, macho. O sea, no hay nadie que pueda decir algo parecido. No hay nadie que diga, que le hayan dicho: oye, nos vamos a por pimienta, pero por ahí no, por ahí. Es que a lo mejor la tierra no es redonda. Que no es redonda, sujétame como está. Y ya volveremos. Hola, bueno, primero
enhorabuena por esta charla que ha sido súper amena, entretenida. Gracias, Si no tenemos demasiada idea de historia, pues esto contado así da gusto, da gusto. Enhorabuena. Y luego pues, se me ha ocurrido al ver uno de los títulos de los libros que dice somos romanos, y la pregunta es, pero también griegos un poco. Sí, claro. Por eso. Lo que pasa es que los romanos beben, ¿no?, de los griegos. Sí, pero piensa que hasta para decir Grecia estamos empleando un término romano, o sea, porque Grecia ellos no se llaman a sí mismos griegos, se llaman helenos, y el país se llama Hellas. Grecia es una región de Italia que es la Magna Grecia. Entonces, hasta para referirnos a Grecia lo decimos en romano. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una metáfora de cómo Grecia solo nos llega por Roma. Si no, Grecia habría terminado en sí misma. O sea, es como, ¿qué es lo que pasa? Si Aragón y Castilla hubieran estado toda la vida peleándose, cada quien, si existiera un País Vasco que no fuera parte de Castilla, ¿sabes? Pues eso es lo que pasaba en Grecia, que eran pequeñas ciudades-estado que iban pegándose una contra otra y que no, por mucho Sócrates y por mucho Pitágoras y todo eso, no fueron capaces de extender su helenismo. El helenismo, quien lo extiende es Alejandro Magno y sobre todo sus generales en Oriente, y Roma en el resto del mundo. Pero sí, muy bonito. Y nosotros se lo llevamos a los americanos. Uh-huh. Sí. Yo tengo una pregunta, y es que me queda con la duda de un libro que has comentado que habías escrito y que no estaba ahí, que tenía un título como Terraplanistas, o no sé qué. Es el nacionalismo y la tierra plana. Pues es parte de la tesis de comparar dos teorías absurdas decimonónicas, como son el terraplanismo y los nacionalismos periféricos, y a partir de ahí pues comparar un poco los hechos contra los relatos. O sea, los hechos, pues no sé, por ejemplo no sé si me lo han mandado, creo que me lo mandaron a mí hoy, de un meme. Sabéis, por ejemplo, que en la Diada el tío ¿cómo se llamaba? Rafael Casanova, en lo que escribió era a favor de la libertad de España. Nunca fue a favor no dijo nada ni de Barcelona, ni de la independencia, ni de nada de eso. Pero defendían a su rey, que ellos consideran el autodenominado Carlos III. Claro. No pues nuestro Carlos III del 18, sino el Carlos III, archiduque austriaco, y luego Carlos VI, emperador. Ahí. Pero es que luego, aparte de eso, todas las cosas, por ejemplo, del nacionalismo son mentira, ¿no? La sardana, la tan catalana, la inventó un señor que se llama José María Ventura Casas, que era de Jaén y era militar. Los castellets tienen su origen en Algemesí, que es Valencia, en el siglo XV. La señera catalana es la bandera de los reyes de Aragón. Los mozos de escuadra los creó el rey Felipe V, y por cierto, en la época franquista había mozos de escuadra custodiando, y hay fotos, hay postales, custodiando la Diputación de Barcelona, y así hasta el infinito y más allá. Entonces, quiero decir, todo lo que el libro ese intenta que nos riamos a partir de la comparación y digo intenta porque si te lees a Sabino Arana o las cosas que decían Pompeu Gener, te entra una mala leche importante, viendo que Pompeu Gener tiene una plaza y parque en Barcelona, pero los reyes católicos no, porque son fachas. El almirante Cervera tampoco. Por alusiones. Por alusiones. Que yo soy de Barcelona, capital de Tabárnia. Sí. No de Cataluña, por eso ya no existe, se lo han cargado. Sí. Y añadiré que el pan tumaca viene de Murcia. Anda. ¿Vale? O sea, el pan tumaca famoso, que siempre yo aquí el concepto que tenéis en Madrid de no restregar el tomate, eso allí se hace. Y a mí me gusta más. Más que el tomate echado triturado, ¿no? Pero eso no es catalán, aunque te lo vendan como catalán, viene de los murcianos que emigraron, fueron los primeros inmigrantes de Barcelona en los años 20, antes de que viniera la inmigración en los años 50, 60, Andalucía, sobre todo. Los murcianos fueron los que construyeron prácticamente el metro de Barcelona, y aparte aportaron esa maravilla de culinaria, que es el pan tumaca. Pan con tomate, no pan tumaca como decís aquí en Madrid, pan and tomate, pero no es catalán, es murciano. Yo estoy de acuerdo en que es una maravilla, con jamón está exquisita. ¿Alguna pregunta más?
Pues entonces, queridos míos, hasta aquí cumplimos bien el horario. Te cedo Así es, el boli. Bueno, antes de que os vayáis, quería decir una cosa. Adelante. Grabe usted. Es esto, el otro día lo leímos en... A ver, es que cito mucho a Marta porque el otro día coincidimos en una charla que di yo sobre por qué somos españoles, a las cuales os invito, que dan 2 sesiones el mes que viene y el otro en el Club de Amigos del Toro TV. Y el primero era la historia de nuestra historia. Entonces la terminaba con algo que no es histórico, que es, pero que desde mi punto de vista, y que no lo escribió un español, define de algún modo a los españoles. Y son unos versos del musical El hombre de la Mancha, de la canción El sueño imposible, ¿no? Entonces dice: amar con el más puro amor, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llegar donde nadie ha llegado y soñar lo imposible, soñar. Yo creo, y eso no lo ha escrito un español, pero yo creo que eso define un poco quiénes somos y quiénes deberíamos de aspirar a ser, ¿no? Y ya está, y ahora sí ya.